con Hilda y Miguel Félix. Familia y economía. Muy buenos días, familia que escuchan este programa como todos los jueves, Familia y Economía. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, Hilda Félix, y muy buenos días a la región y todos los radioescuchas de este su programa, Familia y Economía, por la 93.7 de Radio Riquillo, la amiga del sur. Buenos días. Hoy vamos a tratar un tema que está relacionado con los préstamos, porque es un préstamo que, si es en efectivo, está relacionado también con las actividades que nosotros orientamos, que son los recursos económicos. Y los préstamos son parte del proceso de desarrollo de un emprendimiento, de una empresa, de una familia, de una persona, dependiendo el uso, el momento, el por qué, el para qué una persona, una empresa, una familia toma un préstamo. Los destinos son muy importantes, las metas y la distribución y el cumplimiento de ese objetivo para la cual realiza un préstamo es lo que tenemos que tratar para seguir orientando a nuestros radioescuchas en este programa que está relacionado con la administración de los recursos económicos. Y un préstamo financiero está relacionado con eso, porque puede haber préstamos que pueden ser prendarios o en naturaleza. Usted toma un objeto prestado y es un objeto, no es un préstamo financiero. Y nuestro tema es los préstamos financieros. Sí, la Félix, como tú terminas de mencionar, hay diferentes tipos de préstamos dependiendo del enfoque. Hay un préstamo personal, de carácter personal, hay préstamos comerciales y sucesivamente. O sea, depende la mirada con que tú vayas a utilizar ese recurso, ese bien que tú utilizas como canal para fortalecer, ya sea tu negocio, ya sea para adquirir un vehículo, ya sea para adquirir una casa, una vivienda. O sea que hay diferentes formas y diferentes momentos, como tú mencionas, para la gente endeudarse. Hay gente que festina los préstamos. Hay gente que hasta llegó diciembre, vamos a tomar un préstamo. Vamos a tomar un préstamo porque llegó diciembre, vamos a tomar un préstamo porque llegó Semana Santa. Entonces, enero y Semana Santa, abril o mayo, entonces son dolores de cabeza. Hay algunos negocios también que utilizan el préstamo sin la necesidad de endeudarse, porque si usted tiene un negocio y su negocio, la cobertura que usted tiene es una cobertura mínima, usted no se puede endeudar de manera máxima. Usted tiene que hacer un préstamo acorde con la necesidad, muy especialmente con su inventario. Si usted tiene un comercio y usted va a hacer un préstamo, usted tiene que hacer un levantamiento de su inventario, saber si los bienes que usted tiene le dan para la demanda del público que tiene su negocio, que es consumidor de esos bienes que usted distribuye en su negocio. Entonces, si usted tiene todas las condiciones, no haga préstamo. Es nuestra recomendación. Ahora, si usted ve que tiene una demanda, que su demanda se ha incrementado, su negocio más clientes, más aumenta los volúmenes de venta, entonces ahí usted puede analizar, tengo un inventario de tal manera, puedo hacer esto, o voy a abrir otra línea de productos, y entonces para eso necesito un financiamiento. Entonces usted puede tomar un préstamo a corto, mediano o largo plazo.
pero tiene que tener una razón justificada para usted no endeudarse sin tener la necesidad. Así, Miguel, vamos a una primera pausa para continuar desarrollando ese tema. Gran peregrinación diocesana a Higüey. La diócesis de Barahona invita a todas las parroquias y devotos de la región Enriquillo a la gran peregrinación al Santuario Nacional Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, el sábado 16 de marzo, saliendo de cada comunidad. Inscríbete hoy mismo en tu propia parroquia y comunidad para que peregrine con amor y alegría a la Casa de María. Para más información visita tu parroquia. Mamá María allá nos espera. El préstamo, Miguel, también, para continuar con este tema, es una acción, un préstamo financiero es una acción de recibir unos recursos económicos con el propósito de devolverlo, porque hay gente que toman prestado y reciben ese dinero y después no hacen la actividad para la cual tomaron ese préstamo. Cuando vienen a ver, están endeudados y no lo devuelven, o para devolverlo es una acción compulsiva, o entran en una situación difícil de pago, porque entonces se le acumula una deuda de mora, de intereses en el tiempo, y ahí le viene un problema a la persona, que por eso es lo que tú estás aplicando, o lo que estamos diciendo, que tiene que tener un propósito bien definido y una aplicación bien definida, una planificación y una responsabilidad, porque hay personas o instituciones que todavía, emprendedores que hacen un préstamo para hacer tal actividad y esa no funcionó, y esa persona, como es muy responsable y no quiere echar a perder su crédito y sabe que tiene que devolver esos recursos que recibieron, se le ingenian con sus salarios y innovan en otra cosa, son creativos, pero cumplen religiosamente con ese préstamo, porque el préstamo, como acabamos de decir Miguel, tiene un tiempo, tienen una cuota, hay un plazo, y si a usted le pusieron 1 año, no lo paguen 5, porque usted se convierte entonces en una persona morosa y daña su crédito. ¿A qué llamamos el crédito? Al historial que usted tiene en el cumplimiento de los compromisos económicos. Por eso es que existen diferentes entidades que prestan, pública, privada, y hay otras que son usureros, que la persona muy informal recurre mucho a este tipo de personas, que también eso es un tema bastante interesante que tendríamos que tratar. Entonces, si usted se le hace un análisis de su crédito personal, de su comportamiento como persona en dar respuesta a su compromiso económico que hace, y se ha convertido por una u otra razón en un cliente moroso, en un cliente que no cumple con su compromiso, entonces usted posiblemente no califique, porque los préstamos tienen un proceso. Primero una solicitud, una evaluación, una aprobación, pero también una denegación. Entonces hay gente que dice, pero ¿por qué me negaron ese préstamo? Si yo tengo esto, si yo puse, usted puso una cantidad de información, pero vamos a ver al momento de comprobarla, vamos a ver al momento del análisis de su capacidad de soportar un préstamo por el que usted lo está solicitando, si tiene las condiciones. Hay veces entonces que lo que usted solicita es una cosa, lo que aspira y lo que le pueden aprobar es otro, en el caso de que califique. Entonces, así como por ejemplo la banca se prepara, se analiza, crea una serie de criterios para aprobar, para facilitarle un préstamo a una persona, así también nosotros orientamos a las personas cómo manejarse con su pequeño negocio cuando dan a crédito. Porque también un crédito no tiene la connotación de un préstamo, pero es algo que usted entrega para que se lo devuelvan, y entonces si no se lo devuelven, usted entra también en una situación difícil. Entonces en cada momento hay que hacer un análisis de la erogación de los recursos financieros cuando deben de tener retorno para una capitalización y poder seguir operando en los negocios. Hay otro elemento importante que debemos mencionar acá,
y que es recurrente, que casi todos caemos en él, es el financiamiento, por ejemplo, de vehículos, porque una cosa es el préstamo y otra cosa es el financiamiento. Tú puedes tomar un préstamo bancario o una cooperativa para comprar un vehículo y te cobran los gastos de cierre, hay 1% de interés y hay un plazo. Pero cuando tú haces un financiamiento de vehículo en un dealer, en una financiera, tú vas a una financiera, ahí hasta los gastos de cierre te financian, porque eso es donde está el negocio. Te financian te financian los gastos de cierre, te financian el seguro, y si tú tomas 100,000 pesos, cuando viene a ver tú tienes que pagar 400,000, porque te han hecho un conjunto, te hacen un paquete donde te aglutinan todos esos servicios, y entonces ya tú sabes, un préstamo o un financiamiento de 100,000 pesos que tú pudieras quizá pagarlo en un año, cuando viene a ver ellos te lo acomodan para que tú lo pagues a 5, porque te van cobrando intereses en esos 5 años. Hay otros elementos que se dan también, se da en el sector muy puntualizado, en el sector agrícola. En el sector agrícola, y es el préstamo del usurero. El usurero prácticamente te financia la cosecha, se da mucho esa práctica, pero ya tú sabes con qué condiciones. Te presta, te compromete la cosecha, entonces los precios de mercado, tú no vendes a los precios de mercado, tú vendes a los precios de ese usurero. Tú no puedes venir al mercado si el usurero va donde ti a buscar el producto que tú estás cultivando, te está aprovechando en ese momento. Entonces, son varios elementos que tienen que ver con el asunto de financiera, los préstamos, porque él habló muy marcado en los préstamos formales, pero hay una cosa por ahí llamada el préstamo informal, que es el préstamo rápido. Por ahí andan unos carros que prestan, yo no sé, para la semana, yo creo que es, pero ya tú sabes los volúmenes de beneficio, el margen de beneficio que le genera, ese capital que ellos ponen en manos de las personas por una semana. Y, por ejemplo, hay otro ejemplo también, los de la zona franca, que prestan un 20% pero semanal. Ese 20% semanal, en términos reales, es un 80%. Son 80% mensual. Pero la gente, a veces por necesidad, otros por estar los fines de semana en la calle, bebiéndose la cerveza, compartiendo por allí, y ya tú sabes, toman decisiones que son sumamente nocivas para la salud financiera de la familia. O sea, una familia en unas condiciones con un cabeza de familia que piense de esa manera, es muy difícil que pueda avanzar, es muy difícil que pueda desarrollar, porque otro se le está llevando lo que pudiera ser el beneficio a la familia. Nos vamos a una segunda pausa. Con más de 4 décadas de audiencia y credibilidad, con toda la tecnología que demandan los nuevos tiempos. Por eso seguimos siendo la número 1. Radio Enriquillo 93.7. Tu amiga. A los que financian, a los usureros, en términos general, la categoría de los usureros son diferentes. Unos se dedican a una actividad, otra, pero en el caso de los agricultores, nosotros que trabajamos siempre con organizaciones comunitarias, pues nos damos cuenta que el usurero es la persona más servicial. Se murió alguien, se enfermó, ahí están, presentes, siempre a la orden, es el más solidario. Pero detrás de eso tiene unos propósitos. Un trasfondo, claro. Un trasfondo, y por eso siempre está al día. Todavía para la escuela, aquí estoy presente. Para la salud, para la enfermedad, para lo que resuelven, el que se murió, aquí estoy presente. Y es así sin ninguna condición.
aparentemente, pero después con la producción, por eso es que los agricultores no se independizan para hacer su comercialización de manera independiente, de manera directa, y puede ellos tener un mayor beneficio y el consumidor también beneficiarse, porque le llegarían unos precios más justos, y esa cadena que se forma con esa modalidad pues se estrecharía. Cuando hablábamos de los informales, decimos los carritos, la guagua, los motores, el verifón, los ambulantes, los que visitan mercado mesa por mesa, venta de empanada, de jugo, caseta por caseta, calle, andan recorriendo, y son personas que prácticamente trabajan el día a día para pagar esos préstamos, porque lo tienen que pagar diario. Algunos salones. Hay algunos que son diarios, otros son semanales. Hay algunos que son diarios, otros semanales, depende de la modalidad. Pero hay una dinámica que la mayoría de esos emprendedores que no tienen capitales, sino que se manejan con el día a día, con lo que vendo hoy, resuelvo mañana. De esos partes que venden, que lo tomaron prestado en un momento, o cada vez que terminan semanal, mensual, vuelven y se enganchan, porque siempre se enganchan. No hay manera de que puedan tener su negocio, vamos a decir que propio, independiente, sino que dependen de estas personas que le dan facilidad de recursos para poder poner una actividad que, con el propósito de mejorar su calidad de vida con la generación de ingresos que hacen, y realmente logran conseguir algunos efectos positivos. Pero también es parte de su trabajo, parte de su sacrificio, parte de su sudor, se va a esa persona que le facilita esos recursos, porque en el periodo que acuerdan pagar, el que paga diario, eso como uno dice, el día que le va mal, se ajuntan y juntan 2 y 3 días, y cuando tú vienes a ver, todo lo que hice un día posiblemente sea para pagar solo a esa persona que me facilitaron esos recursos para yo poder vender los jugos, la empanada. Y es una situación muy, muy lamentable, porque ahí es que uno ve la carestía que hay de generación de empleo en este país. Y uno felicita y promueve el emprendimiento, pero tampoco queremos ver las personas que tengan un emprendimiento, que vivan más sacrificados y que su calidad de vida se deteriore, y que trabajen para que otros se beneficie. Tampoco como que no quisiéramos ver eso, quisiéramos ver que la persona tenga emprendimiento, pero que trabajen de manera más independiente, que sean organizados de manera tal que su esfuerzo, su sacrificio se queden en ellos y se queden en su familia. Sí, Feli, hay un elemento importante también a destacar ahí. Es que recuerda, nosotros aquí en este programa hemos tratado sobre el estatus social y la administración de recursos. Eso habla mucho, eso va muy de la mano, cómo tú administras tus recursos, porque hay personas que se hacen recurrentes y mantienen siempre el mismo estatus por la incapacidad administrativa. No importa tampoco cuánto generen, sino que cuando pasan la semana trabajando, pero el fin de semana el margen de beneficio que tuvieron se lo beben, y el lunes tienen que volver a coger prestado. Ese es otro elemento que nosotros también en este programa siempre vamos a estar resaltando y vamos a estar destacando. O sea, la capacidad que generen las personas, especialmente nuestros emprendedores, de administrarse, porque la administración de recursos va muy de la mano con la actividad que usted hace. No importa cuánto usted gane, siempre yo le he dicho, lo importante es cómo usted se maneje, la forma que usted cree, la cultura que usted haga para administrar sus recursos. Hay gente que gana muchísimos recursos, muchísimo dinero, pero nunca piensan que deben tener una vivienda propia. Viven en casa alquilados, se dan la buena vida, hacen esto, hacen aquello, pero entonces no planifican que en un momento tal van a tener una vivienda propia. No importa la calidad,
de la vivienda. Lo importante es que sea propia, porque si usted tiene su vivienda propia, usted va a ir, si usted se administra, usted va a ir mejorando la calidad de su vivienda, pero usted tiene que ponerse en eso. Hay gente que dice, no puedo estudiar porque yo no tengo recursos. Mentira. Yo soy de los que digo, y estudié sin recursos, que para ustedes estudiar no necesita recursos. Si fuera así, todos los hijos de los ricos fueran profesionales, y no lo son. Y no lo son. Lo importante es el sacrificio, su disposición que usted tenga para alcanzar sus metas. Y siempre nosotros, cuando inicia el año, hablamos aquí de su presupuesto, del presupuesto familiar y las metas. ¿Qué usted piensa hacer en este año? ¿Cómo le fue en el pasado? Usted tiene que hacer una evaluación para usted ver si usted ve el camino correcto o dónde usted va fallando. Entonces, todos esos elementos son importantes para que mejore la calidad de vida del ser humano. Porque la gente habla mucho de los gobiernos, pero nosotros aquí nos damos cuenta que los servicios públicos que se establecen, que se mejoran, el ciudadano le importa porque dice, no, eso no es tuyo, eso, un hospital, no, yo puedo romper cualquier cosa porque esto es del gobierno, esto es del Estado, y no es así. La persona tiene que asumir una responsabilidad constitucional, que es respeto, es su deber. Usted tiene derechos, pero también tiene deberes. Entonces no es solo exigir derechos, usted tiene el deber de cumplir con las normas. Usted tiene el deber de, si usted va a un sitio y hay un baño y usted abre ese grifo, usted abrió esa llave, usted tiene el deber, la obligación de cerrarla. Y si usted la está usando, mientras la use y dejó de usarla, usted tiene la obligación de cerrarla. ¿Para qué? Porque es una responsabilidad suya. Usted tiene que ser responsable. Entonces, una de las cosas que la gente, el individuo, el ser humano, debemos ir pensando en eso. ¿Cómo mejorar la calidad de los servicios? Pero mira lo que se hace. Se hace en la carretera, se invierte. La gente lucha y lucha por la carretera, pero tan pronto se hace una carretera, la gente entonces comienza a tirar escombros y a quemar goma haciendo huelga. Que estoy totalmente a favor de las protestas, pero de las protestas civilizadas, porque estamos viviendo en un tiempo civilizado. O sea, usted ve que hay una carretera recientemente hecha. Porque usted esté demandando el servicio, usted no tiene que deteriorar ese, porque usted luchó para que hagan ese. Entonces, las protestas, los medios de protesta deben de ir cambiando también en el país. Y aunque nos salimos un poco del tema, pero todo va en el contexto. Hilda Félix. Sí, Miguel, mencionaste algo que quiero agregar, otra actividad también que es muy nociva, que es los juegos de azar. Cuando las personas se endeudan y llegan a una situación difícil porque dedican sus recursos. Tú hablabas de que trabajan con mucho sacrificio y cuando se consiguen unos recursos fácilmente van y lo disfrutan en bebida o en estilo de vida, en los juegos, pero esos juegos de azar, esos juegos de lotería, también hacen que la persona se endeude, lo que son adictos, que es una adicción bien difícil de mejorar, pero todo se logra y todo se puede, porque es una tentación que yo creo que desde las 9 de la mañana hasta las 6 o las 7 de la noche. Sí, ya a las 9 ya hay lotería. A las 9. Hay dos loterías ya. Desde qué hora de la mañana hasta las 9 de la noche, y son varias, porque antes tiempo atrás, cuando nosotros estábamos jóvenes, solamente era la Lotería Nacional, pero ahora, si yo me pongo a contarla, no sé cuáles son, porque gracias a Dios no juego. Ni yo tampoco. Pero esa es una actividad que la persona, y no tiene que ver con estrato social, las personas son capaces de endeudarse para realizar una actividad, porque le han puesto a la persona como la esperanza de su calidad de vida, de su cambio de vida, de su cambio de estatus, obtener riqueza, porque hay muchos que tienen un estatus, que tienen muchos recursos y como quiera juegan, porque es una situación
de adicción o de tentación o de querer más. Una debilidad mental. Y de querer siempre más, Sí, porque sí. no nos conformamos con lo que podemos tener para mejor, para vivir dignamente, sino que siempre queremos más y más. Entonces, pero en ese sentido, los informales y los de estrato social más precario son los que más acuden. Entonces tú ves en un pueblo que viven en una condición muy deplorable, pero tú ves 6, 7 bancas. Y cada banca, nosotros que estamos en esas comunidades, por decir alguna, cada banca de esa sabe vender por cada uno de la lotería que tiran 10, 15, 20 mil pesos, 30 mil pesos. Y si tú la sumas todas, ya tú sabes cuánto promedio se juega ahí. ¿Y quiénes juegan? Los que venden el jugo, los que venden la empanada, los que venden el limón, los que venden el ají. Lo que yo te decía ahorita, la capacidad administrativa de la persona, no importa cuánto genere usted, sino cómo usted se administra, eso es lo importante. Y ese es el llamado que nosotros siempre hacemos como orientación a nuestros radioescuchas. Este programa es un programa diseñado, un programa que está pensado para la orientación de la familia, para la orientación ciudadana, para que la gente más o menos tome la conciencia de ir administrando de manera adecuada sus recursos. El gasto es necesario, la inversión es necesaria, la alimentación, los servicios, la vestimenta, todo es necesario, pero también todo debe ser racionalizado. Y por eso mencionamos tantos recursos agua, porque se nos están terminando y la gente está muy bien. Por ejemplo, por Bauruco no hay agua, pero hay una poquita de agua, pero hay una tubería, ya tú sabes. Y cuando sale ese poquito de agua que viene para este lado de Bauruco, de este lado del puente, tú ves esas llaves que no cierran, son abiertas, entonces esas llaves botando agua a toda capacidad. Entonces ya tú sabes, estamos protestando en favor del agua, pero estamos desperdiciando el agua. Entonces la conciencia ciudadana tiene que mejorar. Con esto despedimos el programa, Irda. Así es, Miguel, hacemos un llamado a la persona, como tú acabas de decir, a que todos los recursos tienen que ser usados de manera racional para que puedan ser sustentables y sostenibles. Será hasta el próximo jueves.